Mi historia no es larga, pero su mensaje es eterno. Fui el segundo hijo de Adán y Eva, quienes predicaron a mi hermano Caín y a mí las buenas nuevas que recibieron de Dios. Desde pequeños, escuchamos sobre su grandeza, su creación y, sobre todo, su plan de redención para la humanidad. Sabíamos que no éramos perfectos, pero también sabíamos que Dios, en su misericordia, nos había dado una esperanza. Mi fe no surgió de la nada. Desde muy joven, escuché las enseñanzas de mis padres, y por medio de ellas, mi corazón se llenó de una profunda confianza en Dios. Ellos nos contaron cómo, después de haber pecado y descubierto su desnudez, intentaron cubrirse con hojas de higuera. Pero Dios, en su sabiduría, hizo algo diferente, sacrificó corderos para cubrirlos con sus pieles. Ese fue el primer sacrificio por el pecado, una lección que marcaría mi vida para siempre. Con el tiempo, mi fe se hizo evidente en las acciones que tomaba. Me convertí en pastor de ovejas, no para alimentar a mi familia, sino para algo mucho más profundo. Mi propósito no era simplemente criar animales, sino ofrecer lo mejor a Dios. Sabía que las ovejas no formaban parte de nuestra dieta en aquellos días, pero para mí, cuidar de ellas era una forma de honrar a Dios. Cada oveja que alimentaba no era para mi sustento, sino para su satisfacción. Vivir para Dios era mi llamado, y cada acción que realizaba estaba impregnada de ese propósito. Cuando llegó el momento de presentar un sacrificio, no actué según mi propia opinión. Lo que ofrecí no fue una invención mía. Recordé las palabras de mis padres y actué conforme a ellas. Sabía que Dios requería un sacrificio que incluyera sangre. Así que tomé lo mejor de mi rebaño, los primogénitos, y los ofrecí en sacrificio. No era solo un acto de obediencia, era una proclamación de mi fe en su plan de redención. La sangre que derramé simbolizaba la expiación, y la grosura que quemé en el altar ascendió como un aroma agradable para Dios. Y Dios vio mi corazón. Él no miró solo mi ofrenda, sino la fe detrás de ella. Aceptó mi sacrificio con agrado, y en ese momento, supe que había hallado favor en sus ojos. Mi semblante resplandecía con gozo, porque sabía que estaba caminando en el camino correcto, en el camino de Dios. Pero ese gozo no fue compartido por todos. Mi hermano, Caín, también ofreció un sacrificio, pero no lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Caín pensó que su camino era mejor. En lugar de ofrecer un sacrificio de sangre, presentó los frutos de la tierra, algo que a Dios no le agradó. Cuando vio que Dios había aceptado mi ofrenda y no la suya, su corazón se llenó de celos. Mi alegría le provocaba enojo, y esa furia pronto se convirtió en algo más oscuro. Dios advirtió a Caín. Le dijo que el pecado estaba a la puerta, esperando dominarlo, pero que él tenía el poder de resistirlo. Sin embargo, Caín no escuchó. En lugar de corregir su corazón, decidió que la fuente de su frustración debía ser eliminada. Un día, mientras estábamos en el campo, mi hermano se acercó a mí. No esperaba lo que sucedió después. Con una furia incontrolable, Caín me atacó, llevándome a la muerte. Mi vida fue arrancada por la mano de mi propio hermano, todo porque yo seguía el camino de Dios y él no. Sin embargo, mi historia no terminó ahí. Aunque mi vida fue corta, mi testimonio perdura. Mi sacrificio no solo agradó a Dios, sino que se convirtió en un símbolo eterno. El Señor mismo habló de mí muchos años después. Jesús dijo que toda la sangre justa derramada en la tierra, desde la mía, la de Abel, hasta la de Zacarías, clama por justicia. Mi sangre sigue hablando, aún después de mi muerte. ¿Por qué fui perseguido? Porque adoraba a Dios de la manera que Él había revelado, no según mis propios conceptos. Caín, en su rebeldía, eligió su propio camino, y cuando vio el favor que Dios me otorgaba, su odio creció. Esa es la naturaleza del celo religioso. A veces, aquellos que dicen adorar a Dios de la manera que ellos consideran correcta, en realidad están muy lejos de su voluntad. Dios no busca sacrificios según nuestras preferencias o ideas. Él quiere obediencia y fe. Mi ofrenda, con sangre, representaba la necesidad de redención. Era un anticipo del sacrificio perfecto que vendría, el de Cristo. Cada gota de sangre que derramé fue una sombra del sacrificio que Jesús haría en la cruz por toda la humanidad. Al final, fui el primer sacerdote. No contraté a nadie para ofrecer mi sacrificio, yo mismo lo presenté. Y ese acto,
aunque me costó la vida, me permitió encontrar el favor de Dios. Fui justificado, no por mis obras, sino por la fe que ejercí en su plan. Hoy, mi historia sigue siendo contada, no solo por lo que hice, sino por lo que representé. Si vives para Dios, si sigues su camino, al igual que yo, serás perseguido. Pero el gozo de hallar favor en los ojos de Dios supera cualquier sufrimiento. Mi vida fue corta, pero mi legado eterno. Soy Abel, el hijo que halló favor en los ojos de Dios, y mi fe aún habla, incluso desde la tumba.